El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, así que hoy en este video hablaremos acerca de ello. Las desapariciones forzadas, como su nombre lo implica, consisten en la desaparición o el secuestro, por así decirlo, de algún individuo de manera obviamente no consentida por parte de él. Estas desapariciones forzadas fueron muy comunes y se usaron mucho en las dictaduras militares porque son usadas como método de intimidación hacia el pueblo en el caso de una dictadura o en el caso de intimidar a algún grupo de personas o de individuos. Se usan sobre todo para causar miedo o para perjudicar o debilitar ciertos grupos de personas. Estas afectan a tres partes principalmente: al mismo desaparecido, a la familia y cercanos del desaparecido y a la comunidad a la que pertenecía el desaparecido. ¿Por qué? Obviamente afectan al desaparecido ya que es privado de su libertad, se le quitan muchos derechos como es el derecho a la libertad, como ya decía, el derecho a la salud, el derecho a la vida en caso de que la desaparición termine en un homicidio, el derecho a no ser sometido a torturas ni a prácticas inhumanas, entre muchos otros. O sea, pues es dejado en una situación muy deplorable y muy inhumana. Afecta claramente a la familia del desaparecido porque por lo general cuando se hacen este tipo de desapariciones se estudia muy bien a la víctima y suele ser el principal factor económico, por así llamarlo, de la familia, es decir, el que más dinero da a la familia. Por ese lado, entonces la familia sería perjudicada, pero también obviamente la perjudica tenerla, pues, o sea, la pérdida de alguien cercano obviamente perjudica a la familia. También la perjudica en el sentido de que ahora es mucho más vulnerable. Obviamente inflige miedo en la familia sentirse y se siente mucho más vulnerable después de que uno de sus miembros pueda ser desaparecido. Y finalmente influye en las comunidades, en la comunidad donde pertenecía el desaparecido, ya que se sienten también muy amenazados por parte de los grupos que se dedican a esta desaparición. Y también, ¿cómo decirlo? Si se intimidan y además necesita, pues eso los hace como pensar en ceder, por así decirlo, ante las exigencias o las órdenes que dicta el organismo, el grupo que se encarga de desaparecer a estas personas. Así que obviamente es una práctica para nada correcta y que afecta demasiado no solo a la propia víctima, sino a todas las partes que le rodean. Pero más que definir cómo sucede, eh, cómo se da, a quienes afecta, etcétera, lo que yo quiero como proponer es una reflexión, ya que por lo general estos temas nos resultan muy ajenos, como de que si no me pasa a mí, pues no importa, no me incumbe, no es asunto mío, cuando en realidad hay que tener mucha solidaridad y mucha empatía con las víctimas de estos terribles actos, porque al fin y al cabo somos una sociedad, somos un grupo grande, una familia fraternal, por lo que hay que hay que tener mucha empatía y ser capaces de ponernos en los zapatos del otro y no solo omitir y hacer caso omiso, porque claro, como no es nadie de mi familia, no es nadie cercano a mí, pues bueno, no, hay que ser empáticos y solidarios con las víctimas
y, y ayudarnos todos. Al fin y al cabo, por eso somos un grupo, somos una sociedad, todos somos humanos. Eso nos puede pasar a cualquiera, ninguno está exento de la violencia. Así que esa es como la reflexión que quería traer, hacer, a no aislarse, sino pensar siempre en comunidad. Bueno, y además, para no dejar solo este tema en pura cháchara, palabrería, yo quiero recomendar una película que tiene como tema central de la desaparición forzada, que se llama La Noche de los Lápices. Es una película que ocurre en Argentina y su sinopsis es básicamente un grupo de estudiantes, los cuales, pues, estudiantes argentinos que vivían bajo una dictadura. Entonces, estos estudiantes son, digamos, revolucionarios, pues tienen ideas en contra del régimen dictatorial, así que protestan y el gobierno se encarga de desaparecerlos forzosamente y pues ya allí son sometidos a torturas y a tratos muy desagradables, pero muestra como pues muy gráficamente, pues es muy visual, es muy entretenida además, muestra cómo se da, cómo son estas situaciones de desaparición forzada, así que mi recomendación es esa película, es muy buena la verdad, yo me la he visto varias veces y es bastante buena.